¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo Dios nos juzga? La respuesta debe ser fácil. Por la ley. Por la ley. Ahí está la Torá, por la ley. Pero ¿qué tal? Si vamos al tiempo de Abraham, que todavía la ley, como tú y yo conocemos, la Torá, lo que se entregó en el Sinaí todavía no fue dada. Entonces, ¿qué es lo que Dios usa para juzgarnos? Y si nosotros podemos entender esta respuesta, vamos a poder entender qué es lo que significa que la fe de Abraham fue contada por justicia. Qué bueno que está conmigo en la Parashá Hayei Sara. Vamos a comenzar rápidamente. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos a la Parashá Hayei Sara, la vida de Sara, la versión 2021. Vamos a estar desarrollando con el tema y contestando la pregunta: ¿qué significa fe contada por justicia? Esta Parashá de la vida de Sara, Hayei Sara, comienza en el capítulo 23 de Génesis hasta el capítulo 25, verso 18. Haftará, o sección de los profetas, primera de Reyes, capítulo 1, hasta el verso 31. Brit Hadashah, Nuevo Testamento, segundo de Timoteo 2:15. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Oremos en hebreo. Baruch atah Adonai hamevorah. Baruch Adonai hamevorah l'olam bae. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amén. Esta es la versión del año pasado y usted lo puede encontrar en mi página walteragosto.com. La ventaja de estar suscrito en mi página es que puedes ir para atrás todas las parashas que tenemos disponibles y con la opción de aún bajar a tu computadora o imprimir la presentación que yo uso para la enseñanza, además de que hay otras enseñanzas en otras secciones. Esta página walteragosto.com está diseñada para gente como ustedes que les gusta estudiar. También se transmite mi enseñanza a través de mi página de YouTube. Así que darle subscribe para que cada vez que yo suba videos usted pueda estar enterado en el momento y prepararse y separar ese rato para estudiar conmigo. Así que el resumen de la parashá: Abraham compra la cueva de Macpela para enterrar a su esposa Sara, porque así comienza la porción anunciando la muerte de Sara. Abraham envía a su sirviente a buscar una esposa para Isaac. Eso está en el capítulo 24 de 1:9. Luego, Rebeca muestra su bondad al ofrecerse a sacar agua para los camellos del sirviente en el pozo. Todo esto son
Estos son lo que son pues, cosas relevantes de la parashá. También entonces vemos cómo el sirviente conoce la familia de Rebeca y luego lleva a Rebeca a Isaac, quien se casa con ella. Abraham toma otra esposa porque muere Sara y entonces se casa con Setura a la edad de 175 años. Entonces Abraham muere e Isaac e Ismael lo entierran en la cueva de Macpela. Y así comienza esta parashá. Génesis 23:1. La vida de Sara, la vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y estos fueron los días que vivió Abraham, porque entonces en esta parashá mueren ambos. 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Así que en esta parashá se registra la muerte de Abraham y la muerte de Sara. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes, porque es típico al repasar la historia de Abraham y de Sara, cómo Dios, el Eterno, a tanta edad avanzada, fortaleció y sostuvo a estos dos ancianos. El profeta Isaías dice en el capítulo 46, verso 4, hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo los sostendré. Yo lo he hecho así, y los seguiré llevando. Yo los sostendré y los libraré. Fíjate qué interesante, hermano. No importa la edad que tú tengas, el Eterno nos está aquí diciendo que aún más allá de las canas, cuando estemos nosotros viejitos, pero bien viejitos, Él nos va a sostener. Y eso fue lo que Él hizo con Abraham e hizo con Sara. Los sostuvo. Esto, hermano, es literalmente como cuando nosotros vemos que el Dios que creó la creación también la sostiene. Así que el poder de Dios que creó la creación es el mismo poder de Dios que sostiene la creación. Entonces Dios nos creó a nosotros y Dios también nos sostiene. Y esto es algo digno de reflexionar. Porque cuántas veces nosotros nos hemos sentido cansados, aún mental, espiritualmente. Sin embargo, yo pienso, y esta es mi opinión, que muchos de nosotros todavía no estamos como que muy conscientes de lo que es la fuerza de Dios, o sea, Dios sosteniéndonos. Nosotros como que nos damos cuenta después, y casi siempre es así, y decimos, si no fuera por el Señor yo no hubiera pasado esa prueba. Sin embargo, como que en el momento que Él nos está sosteniendo, no nos damos cuenta, porque estamos en automático. Así que estas cosas, cuando yo leo aquí a Isaías, me pone a pensar que voy a estar como que más pendiente, para que cuando yo vea en el momento Dios me está sosteniendo ahora, yo ahora darle la gloria. Dios sostuvo a Abraham y a Sara para que en su debilidad, en su desventaja natural, pudieran tener su bebé Isaac. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 4 en el contexto de la fe de Abraham y Sara, aún en tiempos de vejez y en tiempos de debilidad. Así que esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo, hermano, en esta parashá. Vamos a estar trabajando en el contexto de Romanos 4, o sea, Romanos 4 en el contexto de la parashá Jaya y Sara. Pero realmente estoy voy a trabajar esto bien general. La fe de Sara y la fe de Abraham. Claro, enfocándome en la fe de Abraham. Porque a veces me he percatado de que
frases como esta, como que no todos lo entendemos como lo debemos de entender. Y más en toda esta jornada donde estamos estudiando el contexto, realmente, ¿qué es lo que significa esto de la fe de Abraham contada por justicia? Así que vamos a leer Romanos capítulo 4 y vamos a comenzar desde el verso 13 en adelante y vamos a ver hasta dónde podemos ir entendiendo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora dame parar aquí un momento. ¿Y por qué la ley produce ira si la ley de Dios es delicia? Lo que pasa es que cuando nosotros conocemos la ley, ahí entonces se encarna el pecado. El pecado cobra forma, sentido. El pecado es ahora algo concreto. Por ejemplo, el Shabbat. No, si tú conoces la ley y sabes que la violaste, es pecado. Claro, el concepto pecado, y me gustaría entrar en una enseñanza del concepto pecado, lo que se llama het, errar, desde het hasta rebelión. Y vamos a ver que hay como que grados de pecado. Pero de forma general, pecado es transgresión de la ley. Así que cuando el hombre de repente conoce la ley, ahí en donde se da cuenta que pecó. Y entonces la ira entonces se produce en el sentido de que ahora conocemos lo que es el juicio de Dios. También conocemos entonces lo que es el espíritu de rebelión del hombre. Pero es necesario. Es como cuando te tienen que decir una verdad que tienes que aceptar y tú entras en este shock. ¡Ah! Exacto, eso que estabas haciendo es pecado. Es violando la ley de Dios. Bueno, déjame meter en el tema, pero lo que quería era parar un momento y hablar un poquito acerca de ese verso. Vamos a seguir porque el tema es otro. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley. Cuando dice lo que es de la ley, estamos hablando de Israel, desde que conoce la ley en el monte Sinaí, y ahora a través de la ley y el convenio, tiene su relación con el Eterno. ¿Ok? Sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, una fe en Dios antes de que se diera la ley, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Páralo ahí, espérate. Entonces, hay gente, yo me acuerdo cuando yo lo predicaba, lo de la confesión positiva. Hay que confesar, hay que declarar, hay que confesar. Porque si tú no lo confiesas, las cosas no ocurren. Porque Dios primero confesó y entonces ocurrió la cosa. Eso mismo, Dios, tú no eres Dios. ¿Ves? El poder creativo, ¿ok? Vará o crear de la nada, se le pertenece solamente a Dios. Así que cuando aquí en este texto dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, o sea, que Abraham creyó. Entonces, Dios es el que da vida a los muertos, y Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen, no Abraham, no tú y yo. Tú y yo lo que hacemos es que creemos a Dios, pero el que habla, el que da vida,
El que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. ¿Ok? Claro que nosotros tenemos fe. Y nosotros podemos demostrar fe en muchas formas. Pero la forma básica de demostrar fe es ser fiel a Dios. No declarar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque, y si lo que tú estás llamando como si fuese, o sea, declarando, hablando positivo, en el sentido de todo lo contrario a tu circunstancia. Un ejemplo, vamos a un ejemplo. Que estés enfermo y tú no, yo estoy sano, el Señor me va a sanar, estoy sano. ¿Y si no sana? Pastor, hay que tener fe. Esa es la cuestión. Tú y yo pensamos que sabemos lo que es fe. Yo espero que hoy aprendamos qué es fe. El fe es ser fiel a Dios, punto. Es ser fiel a Dios. Pero hay algo adicional que quiero explicarte. Para poder entender todo esto, de cómo fue que el Eterno clasificó o adjudicó justicia por la fe demostrada de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea que cada vez él era más fiel. Y él le daba toda la gloria a Dios. Y cada vez era más fiel. Se fortaleció en fe. Ahora, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe es su fidelidad. La fidelidad de Abraham le fue contada por justicia. Entonces, esto es como hay una ley, hay un juez que está juzgando, juzga tu circunstancia y hace justicia a tu favor. Ahora, en este caso no había ley, no estaba la Torah. Entonces, ¿cómo fue que Dios juzgó la fidelidad de Abraham para contarla por justicia? Contarla por justicia lo que quiere decir es el de ahora corresponderle a Abraham lo que por derecho divino le pertenece. Entonces, vamos a tener que hacer el ejercicio literal de pensar de que Dios está adjudicándole valor y reconociendo todo acto de fidelidad de Abraham, como si fuera un acto tuyo y mío de fidelidad a mandamientos que fueron entregados. Ahora, quiero leer del Humash. ¿Ok? Del Humash. En la Parashá Lech Lecha, donde aparece entonces lo que se llama la Akeida, o cuando Abraham amarra a Isaac para sacrificarlo. Entonces, uno de los seyes, los sabios, Abarbanel, dice que esta escena de Abraham amarrando a Isaac al altar para sacrificarlo es es como una estampa general que representa a Israel como
el siervo que obedece a Dios incondicionalmente, aún en las circunstancias más difíciles. Es importante, porque esto es lo que está ocurriendo con el Dios que va a hacerle justicia, va a corresponderle a Abraham con reconocimiento, con mérito, con bendición, la fidelidad demostrada en momentos difíciles. Y esto es lo que está ocurriendo con Abraham, porque no lo estamos juzgando por la Torá, pero el Eterno está viendo cómo Abraham tiene esta disposición de obedecer en momentos difíciles. Ahora, ponte a pensar. Tú y yo tenemos la Torá. Abraham no la tenía. Así que tú y yo podemos estar en una circunstancia muy particular. Pero tú y yo tenemos una gran ventaja. La Torá nos arroja luz y dirección. Y con la Torá tú y yo sabemos el camino por donde tenemos que andar. La Torá son los testimonios del Eterno. Pero Abraham no tenía nada de esto. Así que Abraham por fe está escuchando la voz de Dios. Y todo lo que él está obedeciendo, hermano, es tan certero y tan sincronizado dentro del mensaje que nosotros descubrimos al estudiar el contenido del pacto de Abraham. O sea que Abraham no estaba haciéndole caso a voces locas, sino todos los eventos de Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 15, hermano. Y cuidado hasta el 17. Estamos viendo la construcción de los elementos que corresponden al pacto abrahámico, incluyendo el ser llamado desde Ur de los Caldeos hasta el no rehusar a Isaac como sacrificio. Así que todas estas experiencias de Abraham escuchando la voz de Dios son el contenido de lo que tú y yo estudiamos aún a nivel teológico, el pacto de Abraham. Yo espero que tú le des rewind al video y puedas procesar esto. ¿Ok? Porque todos estos actos de obediencia, Dios entonces los pesó y los juzgó como cuando tú y yo obedecemos estipulaciones específicas de la Torá. Y entonces el Eterno nos da las correspondientes bendiciones por nuestra fidelidad. Lo único que él no tenía la Torá. Bueno, podemos decir que tenía una Torá, en el sentido de que Torá son instrucciones, pero no tenía la Torá que fue entregada en el monte Sinaí. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar un poquito acerca del concepto hebraico de la fe. La palabra hebrea que nosotros conocemos, que se traduce al español fe, es la palabra emuná. La palabra emuná. Emuná, cuando nosotros vamos a lo que se llama el Strong's, que es una concordancia que nos ayuda entender las palabras en el hebreo y su correspondiente etimología. ¿Okay? Dice que esta palabra en Strong's número H de hebreo 530 es una palabra de acción, es un verbo orientado, es un verbo que significa apoyo. Apoyo, como cuando tú estás sosteniendo a alguien o sosteniendo algo. ¿Ven? Entonces, tengo aquí una imagen
de cuando Josué y Ur estaban sosteniendo las manos de Moisés en la guerra contra Amalek, representando la acción de emuná como sostener, apoyar. Ahora, yo sé que esto nos choca porque en nuestra mente grecorromana, fe es simplemente creer y visualizar y decir, sí, yo confío, ajá. Sí. Sin embargo, en la mente hebraica, fe es más tangible, fe es como apoyar, sostener, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque así es que tú estás demostrando que tú crees, sosteniendo, ¿ves? Esto es como cuando alguien, por ejemplo, hay gente que tienen fe en el ministerio de walteragoto.com y cómo lo demuestran, apoyándome, apoyándome, se suscriben a la página, algunos pues no se pueden suscribir, pero lo comparten con otros para que lo conozcan, ¿ve? Y hacen cosas para apoyar, sostener, ¿ve? Esa acción de apoyar, de sostener es lo que se llama fe. Entonces tú dices, ok, pastor, pero ¿cómo yo sostengo a Dios? Yo apoyo a Dios, yo sostengo a Dios. Okay. Así que vamos a ir construyendo este concepto, pero es así hasta aquí. Pero vamos poco a poco, ok, no se me escandalice mucho. Esto es importante porque el concepto occidental de fe coloca la acción en aquel en quien tiene fe como fe en Dios. Pero la palabra hebrea emuná coloca la acción en el que apoya a Dios. En el que apoya a Dios. ¿Ok? Así que tener fe en Dios, aunque Dios nos sostiene, pero nosotros estamos sosteniendo, apoyando, ¿qué cosa? Lo que Dios dice. O sea, y no es saber que Dios actuará, sino que haré lo que pueda para apoyar a Dios. Esta idea de apoyo a la palabra emuná se puede ver en Éxodo 17:12, como te acabo de decir. Pero las manos de Moisés se cansaron, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Ur, perdón, había dicho Aarón, y alzaron sus manos. Josué estaba peleando, una a un lado y el otro a otro, así que sus manos estaban firmes hasta la puesta del sol. Así que es el apoyo, emuná, el apoyo de Aarón, el apoyo, la fe de Aarón, el apoyo de Ur, lo que sostenía los brazos de Moisés, no el apoyo de Moisés a Aarón y a Ur. Así que cuando decimos tengo fe en Dios, deberíamos pensar, haré lo que pueda para apoyar a Dios. Entonces, fe, por ejemplo, cuando yo digo, yo tengo fe en Dios, y Dios dice entonces, santifica el Shabbat. Así que yo apoyo a Dios. Yo sostengo la palabra de Dios, no la dejo caer, la guardo, la cuido. Yo entonces hago todo lo que está a mi alcance para santificar el Shabbat. ¿Ve? Yo no estoy dejando la palabra de Dios a la deriva, ahí sin atender. Yo estoy atendiendo la palabra del Señor, estoy poniéndola por obra, la estoy cuidando, la estoy sosteniendo, la estoy apoyando, la estoy levantando, la estoy guardando. ¿Viste toda la acción que estoy haciendo? O sea, yo no estoy así diciendo, Señor, tengo fe, dale. Señor, tengo fe, Señor. No, mi acción es clara. Esa acción de apoyar a Dios, esa acción de sostener a Dios, esa acción de guardar la palabra, esa acción de cuidar, de poner por obra. Esta es acción de parte mía. Así que cuando yo digo tengo fe en Dios, yo estoy guardando su palabra. Yo estoy esforzándome en hacer su voluntad. Y eso es emuná.
Imagínate, Dios tiene su palabra y tú lo dejas solo. Tú no lo obedeces, tú no te esfuerzas. Como Moisés, quedarse ahí frente a los amalecitas sin que nadie venga y sostenga sus brazos, los apoye, los levante, los guarde, los atienda. ¿Le hace sentido? Yo sé que esto es como un choque, pero estoy tratando de buscar la forma más sencilla de cómo explicártela. Ok. Así que una vez más, cuando decimos tengo fe en Dios, deberíamos pensar, haré lo que pueda para apoyar a Dios. Otra palabra que comparte la misma raíz con emuná es, por supuesto, amén. Y amén es la afirmación que se usa para sellar las bendiciones y las oraciones en muchos idiomas del mundo. Así que emuná se parece más a la fidelidad que un estado mental estático. Es decir, un concepto griego de determinar lo que es verdadero. Es más creer en que creer en eso. Y cuando digo creer en, es cuando tú accionas, cuando tú haces algo movido porque crees. Como el que lucha por una causa, como el que protesta por una causa. Y no solamente está en ese estado mental estático en su mente, pues yo creo en eso, sí, yo creo en eso. Pero está el que está sosteniendo y guardando todo lo que tiene que ver con Dios, porque cree en Dios. Por ejemplo, hablando de este pensamiento estático de yo creo en Dios. Si decimos tengo fe en Dios, estamos diciendo sé que Dios existe y hago lo que dice que hará. He aquí, Habacuc 2, del 4 en adelante. He aquí aquel cuya alma no sea recta en él, desfallecerá, pero el justo vivirá por su fe. Ahora, ¿qué significa tener fe? Desde una perspectiva hebraica, es en nuestra mente occidental, como te dije, la fe es un ejercicio mental para saber que alguien o algo existe y actuará. Ok, yo creo en Dios, y como yo creo en Dios, yo sé que Él va a actuar. Pero en la fe hebrea es, yo creo en Dios, por eso es que yo estoy actuando. Oye, sabemos que Dios va a actuar. Sabemos que Dios se va a mover a favor de Israel. Sabemos que Dios va a defender. Pero ese es Dios. Pero cuando hablamos de fe en Dios, es qué es lo que Walter está haciendo por Dios. Qué Walter está haciendo en el nombre de Dios. Qué Walter está haciendo para agradar a Dios. ¿Ok? Así que cuando decimos tengo fe en Dios, tienes que verificar qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Pero todos confiamos en el Señor, pero cuando hablamos de emuná, fe, tiene que haber acción. No me miren así. Hay muchos que creen que hay un Dios, que este Dios creó el universo, e incluso que este Dios redimió la humanidad mediante el sacrificio de su hijo Yeshua. Pero no hay tantos que confían personalmente en que Él cumplirá sus promesas. Así que obediencia a los mandamientos de aquel que promete cumplir su promesa es la forma bíblica, ética, legal y espiritual de demostrar nuestra fidelidad en Dios. Como quiera, la Escritura obviamente asume la existencia de Dios. Y por lo tanto, son preposicionales en sus afirmaciones de verdad. Por ejemplo, Dios existe y punto. Es una declaración verdadera. Pero lo más importante es que enseñan la fe en Dios como aquel que personalmente hace promesas. Emuná representa la confianza activa
en la bondad del Señor y se expresa como lealtad a su voluntad. Acción es un don de Dios, ya que presupone el descubrimiento y la revelación de Dios a quien lo expresa. Se establece la existencia de Dios. Pero Emuná habla acerca de las acciones, la respuesta en hechos, obras, de parte del que ha recibido esta revelación de que Dios existe. La palabra emuná, como habíamos dicho, también está relacionado con amén, que es el sello de un convenio. Pero también emuná, tiene que ver con madre. Entonces esto es como una madre que está alimentando, enseñando, amando a su hijo. Así que fe o emuná es una influencia casi subconsciente en nuestra vida que nos nutre y nos guía gentilmente en nuestro viaje por este mundo. Ahora estamos conscientes de que Él es fiel y Él nos sostiene. Y eso es lo que pensaba Abraham, que Él es fiel y que Él lo sostiene. La mayoría de nosotros nos volvemos hacia Dios solamente, hacia la fe en momentos difíciles, depositando nuestra esperanza en un poder superior que nos ayudará a superar tal prueba, tal dificultad o crisis. Y después, pues, cuando todo sale bien, nos olvidamos de Dios otra vez. Pero emuná tiene que ver con relación. Así como el feto o el bebé con la madre. Vamos a Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis capítulo 15, hermano. Y vamos a ver porque si nosotros podemos vernos en Abraham, pienso que podríamos oír la voz de Dios. Lo voy a decir otra vez. Si nosotros podemos vernos en Abraham, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. ¿Ok? De repente Dios hablándonos en estas circunstancias muy particulares donde estamos viviendo ahora mismo. Frente a retos, frente a situaciones donde posiblemente nos sentimos totalmente impotentes, como Abraham, pensando, mi esposa es estéril, mi esposa es de edad avanzada, yo soy de edad avanzada, y Dios me prometió que voy a tener hijos. Así que Dios está nutriendo a Abraham con sus actos de fidelidad y Abraham meditando lo fiel que es Dios. Pero como habíamos hablado en la parasha pasada, llega un momento de debilidad. Entonces tenemos que regresar a Génesis 15 para poder entonces entender lo que Romanos 4 está diciendo. Así que algunas cositas los voy a repetir o enseñar otra vez como en la parasha pasada. Génesis capítulo 15, verso 1 dice: después de estas cosas fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, no me has dado problema, no me has dado hijo, así que este esclavo va a heredar todo, ¿sabes? Y luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le sacó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, mira esto. El Eterno le dio esta palabra. Y entonces él miró al cielo, meditó en la fidelidad del Eterno
Y yo imagino que Abraham habrá dicho, es imposible que un Dios fiel mienta. Y en ese momento, la Biblia dice que Dios vio su fe y lo contó por justicia. O en otras palabras, es como si Dios bendijera a Abraham por haber obedecido una estipulación que garantiza la bendición de Dios. Dios correspondió a este corazón, a este acto de confianza. Lo vio. Vio que en Abraham no había duda. Y había total confianza y disposición a obedecer. ¿Cómo lo hizo? Yo no soy Dios. Yo no sé. Pero, tú sabes que la Biblia habla acerca de la circuncisión del corazón y que entonces la expresión o la confirmación o la manifestación exterior de la circuncisión del corazón es la circuncisión física en el caso del hombre. Ok, ese precedente y este patrón nos ayuda a entender algo. Que cuando el hombre se dispone en su corazón a obedecer a Dios, lo hace. Entonces ahí Dios le corresponde en su justicia y lo bendice. Pero de alguna forma que yo no sé, que yo no soy Dios, Dios como que ve ese hombre imperfecto en la antesala de la obediencia y es como si lo bendijera por adelantado. Oh my God. Y yo no soy Dios. Entonces, pero Dios sabe. Él sabe quién va a obedecer y quién no.